Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 23 de septiembre del año 2024. Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como @Mingo TV y @Ementov. Y en Instagram consiguen como @Mingo TV, haciéndole honor al nombre del canal de YouTube por el que estamos transmitiendo y @Erika Mendoza. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa, a todos ustedes por escuchar nuestro programa, por suscribirse al canal, por darle like a este programa, por comentarlo, por criticarlo, por divulgarlo y tocar la campanita para que estén pendientes de los próximos episodios. Como todos los lunes con Miguel Fontán, @Miguel Fontán en X. Y bueno, creo que le vamos a dar rápido para poder salir casi que a tiempo. Saldremos cerca de las 12:30 hoy, Miguel. Porque siempre nos quedamos en los preliminares conversando un poco. Y tú sabes que a mí me da muchísimas vueltas el concepto de cambio social. ¿Por qué? Bueno, porque la gente espera un cambio, pero todo cambio social tiene ciertas condiciones y ciertos requisitos. ¿Cuáles son a tu juicio los requisitos más llamativos para que haya un verdadero y efectivo cambio social en Venezuela? Bueno, antes que nada, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, como dice Víctor, dependiendo de la hora que nos vean. Gracias, Víctor, por permitirme estar otra vez contigo. Gracias a Mingo y a Erika por este espacio. Y bueno, yo antes de empezar esta reflexión del cambio social, voy a hacer un pequeño paréntesis que tiene que ver con eso del cambio social, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero mandarle un saludo al señor Castillo, que amablemente ayer se acercó a saludarme cuando salía de la función de teatro del Trasnocho, un recuerdo de una noche del Holocausto, algo así se llama la obra. Se las recomiendo, y precisamente sobre eso quisiera empezar la reflexión. La obra está muy bien montada y habla sobre la memoria de las cosas que nos afectan profundamente. No le voy a hacer spoiler de la obra, les recomiendo que la vean porque de verdad vale la pena, pero la obra versa sobre las dificultades que nosotros tenemos para retener en la memoria las cosas que son significativas e importantes. En este caso, dos personajes que habían vivido el holocausto en Polonia, ¿no? Y que con el tiempo, el transcurrir de la obra es maravilloso porque se ven en cómo se empiezan a perder los vacíos. Y ahí lo ato con lo que llamamos cambio social, ¿no? Este, para mí, fundamentalmente, los cambios sociales residen en esa separación, quizás moderna, que hay de política y político. La política, como toda esta interacción con los partidos políticos, con el Estado, con las instituciones, y lo político como esa forma de ser y estar en el mundo que a su vez provoca formas sociales. Entonces usted puede estar consciente de las formas sociales que le quieren imponer, y con ellas puede estar consciente del cambio político que le quieren imponer o el cambio social que le quieren imponer, o usted simplemente se puede alejar de eso, no puede renunciar, simplemente se aleja de eso, se vuelve indiferente, y entonces le imponen el cambio social y las narrativas sociales que consideran aquellos que quieren llegar al poder o que están en el poder para hacer una realidad. Y la realidad, como hemos hablado, Víctor, puede ser ficticia, o sea, una realidad, entre comillas, que se generan a través de narrativas, que se genera a través de propaganda, y una realidad tal cual es y tal cual sucede en el mundo. ¿Qué problema tenemos nosotros los venezolanos? Que a nosotros nos pasa lo que le pasó a la obra, tenemos unos vacíos en ese recuerdo, unos vacíos que empiezan a ser más grandes, y tendemos a olvidar las cosas del pasado que nos han traído hasta esta desgracia. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio social, pareciera que habláramos de cambio social como un borrón y cuenta nueva, como que de repente nos colocaron aquí, nos dieron tres mensajes y nosotros, sí, vamos a hacer ese cambio social, sin entender que nosotros somos parte de esa esfera de lo político, y que nosotros jugamos en ese cambio social. Bien sea para ser indiferentes y facilitarle el cambio a los que están en el poder, o bien sea para facilitarles la demagogia
a los que quieren optar por el poder. Yo creo que, dicho esto, el principal elemento que tenemos que tener consciente o que tenemos que tener para afrontar un cambio social es precisamente la comprensión de la realidad, el pensamiento crítico y sobre todo la memoria de lo que ha pasado, de lo que no ha funcionado y de precisamente lo que tenemos que hacer. Porque nosotros podemos hacer un cambio social en retórica, un cambio social en propaganda, un cambio social es simbólico y resulta que seguimos siendo los mismos o peor que como nos ha pasado. Ahora, tú sabes que me dejas pensando, o sea, me quedé pensando porque, en primer lugar, creo que la civilización, los seres humanos, siempre están de alguna manera bamboleándose entre lo que quieren recordar y lo que quieren olvidar. ¿Ok? O sea, entre aquello que les permite construir una buena imagen de sí mismo y aquello que los obliga a reconocer, wow, esto que hemos sido, lo hemos construido nosotros con malas decisiones. O sea, a nadie le gusta reconocer que el chavismo llegó en medio de una ola de euforia de la clase media y las clases dirigentes. Eso no le gustaba reconocerlo ni a Chávez, ¿no? Porque Chávez quería ser el líder del pueblo. Pero la verdad es que a Chávez lo colocan en el poder las clases medias, Ujú. las clases intelectuales, las clases dirigentes, las élites de ese momento, bueno, que les parecía muy divertido, luego de muchos tropiezos de la República Civil, recuerda, la intervención bancaria, el colapso bancario, no le estábamos pasando bien y decidimos vender el sofá. Entonces, ahora, a nadie le gusta recordar eso. O sea, a nadie le gusta recordar que nosotros estamos aquí porque habiendo rechazado dos intentos de golpe, le abrimos la puerta de la casa al tirano y a la tiranía. Eso, digamos que yo creo que debe quedarnos claro. Y que además una cosa es dejarlo entrar y otra cosa es hacerlo salir. Lo dejamos entrar muy fácil. Llevamos 25 años tratando de darle la vuelta al tema de cómo sale y bueno, no es fácil. Lo segundo que a mí me parece que es importante de tu exposición es y de tu reflexión a lo largo de todo este tiempo, es el tema de que, te voy a parafrasear, no exactamente lo ha dicho así, todo cambio social es un cambio en la relación de fuerza, ¿ok? Y mientras nosotros no tengamos presente que el cambio en la relación de fuerzas es en el plano de lo fáctico y no en el plano de lo simbólico, nosotros ganaremos batallas maravillosas en la dimensión simbólica y perdemos todas las batallas en la dimensión fáctica. Lo tercero, que tú también lo has dicho de alguna manera en tus reflexiones, no en las actuales, sino en tu trayectoria analítica, es que el plano internacional es un plano que o hace la paz o hace la guerra, ¿ok? Y se le hace difícil los puntos intermedios, porque los puntos intermedios no tienen ningún impacto. Eso se estudia en teoría de las Ujú. relaciones internacionales y bueno, las guerras deben tener una justificación y un interés. Tú no haces la guerra cada vez que te da la gana porque efectivamente tú tienes que consensuar la emoción, el humor interno con las ganancias externas. Por supuesto, te puedes equivocar y la verdad es que la historia de la Segunda Guerra Mundial, dos tercios historia es Roosevelt tratando de buscar el momento para informarle a los americanos que él quería ir a la guerra. Los americanos no querían. Entonces, lo digo porque la gente se emociona mucho con el reconocimiento de los países y no sé qué, pero digamos es como vivir en un edificio, tener una fría relación con el vecino, no invitarlo si no quieres a la reunión de la junta de condominio, eso sí le pasan la facturita para ver si puede pagar y finalmente, digamos, esa relación puede permitir largas épocas de convivencia, que por cierto, eso se estudian, lo estudia muy bien Thomas Schelling en su libro La estrategia del conflicto. Podemos no hablarnos, podemos no vernos, podemos odiarnos, pero coordinamos de alguna manera incluso para no verlos. Por ejemplo,
Si tú tienes un mal vecino que no lo quieres ver y ve la puerta del frente, tú tratas de evitar salir a la misma hora para tomar juntos el mismo ascensor. Entonces tú dices, no, este sale a las 7 de la mañana, yo salgo a las 7:20. O este sale a las 7 de la mañana, yo salgo a las 6:30, porque lo que no quiero es encontrármelo. Ahí está saliendo a botar la basura, yo la boto después. ¿Ok? El de tal manera de no conseguírtelo. Eso se llama el manejo estratégico de la información asimétrica. Tú te estás comunicando con el otro, pero te estás comunicando, digamos, con la dificultad de no quererle hablar. Entonces, y insisto, eso genera estabilidad, no cambio social, genera estabilidad en esa crisis e incluso las condiciones como para volverla a arreglar. Entonces, lo decimos, Miguel, porque la gente cree que el cambio social es una tortilla que se voltea a sí misma, ¿ok? O un decreto. Sin paleta. No, el cambio social es, y yo quisiera quedarme con este concepto por ahora, podemos variarlo en otros programas, es un cambio en la relación de fuerza. Entonces yo te hago la pregunta, ¿ha cambiado la relación de fuerzas en Venezuela como para pretender un cambio social? ¿Y por qué sí o por qué no? No, yo considero, bueno, en Venezuela es obvio que la relación de fuerza no ha cambiado, es obvio, ¿no? Pudo haber cambiado con un factor sorpresa, pero precisamente por estar siempre con los mismos colaboradores, los mismos que se venden, los futuros alacranes, como usted lo quiera llamar, se perdió ese factor sorpresa, porque eso es lo que hubo. O sea, yo creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Lo que pasó el 28 o el 29 con la publicación de las actas no fue una victoria, fue un evento de factor sorpresa, ¿verdad? Que eventualmente y por poco tiempo dejó al régimen desconcertado. Inmediatamente, yo me imagino que tiene buenos asesores, inmediatamente se recompuso y los factores que tenía institucionales y propios de las capacidades propias del régimen que no tienen que ver con el Estado, las agrupó, como tú dices siempre, alineó medios y fines, y entonces el factor, la relación de fuerza no ha cambiado para nada. De hecho, tanto es así que tenemos lo mismo que tuvimos es más peor que lo que tuvimos con Guaidó, porque hay más dirigentes detenidos, hay más personas que participaron en la protesta detenidas, producto quizás de ese factor sorpresa, y el liderazgo está otra vez desarticulado. Lo único que mantiene el liderazgo es la esperanza de aquellos que creen en él, pero más nada, no hay una acción en la realidad, una acción de facto que tú digas, ah, no, mira, esto todavía tiene fuerza y se va y puede negociar, se pueden sentar en una mesa a negociar. La oposición está haciendo lo mismo de siempre. Por un lado tenías una, una idea que eventualmente, no, recordemos algo, todo el mundo está hablando del mundo, y el mundo, y que presidente, y no sé qué, y el luchador y el valiente. El mundo es parte de la MUD, de esa MUD que usted muchas veces criticó por colaboracionismo. El mundo participó en las negociaciones para que no sancionaran el régimen. Edmundo es parte de ese grupo y Edmundo inició esta carrera como un candidato tapa, es decir, como algo provisional. Las coyunturas lo hicieron distinto, pero no hay que olvidar su naturaleza, porque usted puede agarrar un samuro y ponerle una silla de montar, ¿verdad? Y usted cree que es un samuro o un avestruz y le pone una silla de montar y usted dice, ah, no, tiene una silla de montar, esto es un caballo, sigue siendo avestruz. O sea, eso es lo que no tenemos que olvidar. Entonces, ¿eso qué hace? Por un lado, impide que exista una correlación de fuerzas distintas. Y después del otro lado, tenemos un liderazgo grandilocuente, lleno de mensajes bueno, maravillosos. El régimen está débil desde el 2010 o desde el 2012, ¿verdad? Nunca ha estado más débil, cada año se repite eso, cada año se repite eso, ya vamos por el 2024, rumbo al 2025. Pero por otro lado, esa dirigencia solamente tiene eso, discurso grandilocuente, no tiene acción y tiene que pedir, oye, pido que el mundo reconozca, pides porque no tiene. Entonces, como en Venezuela, esa relación de fuerzas no ha cambiado. Al contrario, probablemente con esta alerta que tú hiciste, el régimen haya aprendido de que hay cosas que no se pueden subestimar, hay cosas que no hay que dejar fuera del control. Entonces, lo que le diste es una lección.
costosa, porque las cosas no le salieron ciertamente como él pensaba que le iban a salir, pero la asimiló. Y cuando tú asimilas el peligro, te haces más fuerte. La oposición no podemos decir que asimiló ningún peligro porque está haciendo exactamente lo mismo. Un dirigente, yo ya no veo ni siquiera a los dirigentes que estaban alrededor de María Corina saliendo y ya no los veo, o sea, todo el mundo está apagado, ¿verdad? Entonces no podemos decir que la oposición asimiló el peligro. Por otro lado, se abre otro frente, porque el mundo ahora es el nuevo negocio de esa o colaboración, como lo llamas tú. Entonces, por otro lado, se abre otro frente con unos exiliados que están en España, que yo particularmente no doy ni medio euro por ellos, por su moral, por su amor al país. Solamente doy la posibilidad de que ellos tienen unas ansias tan grandes como los que se quedan aquí de poder, pero poder para ellos. ¿Y por qué lo digo? No estoy especulando. Vean lo que pasó con Monómeros, por ejemplo, cuando Guaidó, ese es el grupo que está allá. Entonces, esto se complica, la relación de fuerzas a lo interno no cambia, ya te dije el porqué, e internacionalmente tampoco veo que cambie. Internacionalmente lo que estoy viendo es que se abre un juego distinto en el que los países están afrontando sus propios conflictos con la bandera venezolana. Pero no es porque quieran afrontar el problema venezolano, es porque quieren debilitar al que está en el poder, que es propio de sus conflictos, con la bandera venezolana y obligarlo a hacer cosas que, bueno, que no quiere. Eso es lo que yo veo. Entonces, aquí hay un pueblo que sufre y una tragedia que es usada por muchos para resolver sus propios conflictos. Yo voy a poner este ejemplo y a ver si esto último queda más claro. Imagínense que está una pareja que está insatisfecha, ¿verdad? El hombre está insatisfecho porque siente que la esposa no le da el cariño suficiente y la esposa está insatisfecha porque siente que el esposo no le da la atención suficiente. Y ve otra pareja, el vecino enfrente, que están peleando por esa misma causa, ¿verdad? Que están peleando porque la mujer ya no lo atiende, se quieren divorciar y el marido o la esposa agarran la causa de ellos para resolver su propia causa. Y decirle, mira lo que está pasando, ¿viste? Es que la falta de atención nos va a llevar a eso. Entonces no es que ellos quieran resolver la causa del vecino de frente, es que ellos utilizan la causa del vecino de frente para resolver su propia causa. Bueno, es una especie de conflicto proxy. Ok. Exacto, exacto, exactamente. Y ahí es donde quería llegar. Venezuela es un país proxy de grandes potencias, pero resulta que ahora es una tragedia proxy de pequeños o países europeos. Entonces imagínate el mezclote que hay ahí, la cantidad de intereses que hay ahí, que no están orientados a solventar la situación de Venezuela, ¿verdad? Porque, bueno, el que la tiene, el que quiere resolver su conflicto con la pareja, no le interesa si estos se terminan divorciando o no. Lo que le interesa es resolver su conflicto. Si ellos se divorcian, mala suerte. Si no se divorcian, qué bueno. Y eso es lo que está pasando con Venezuela. Eso es todo lo que está pasando. Entonces, cuando tú empiezas a ver, si tú haces este dibujo, ¿verdad? Tú empiezas a ver que esto se empasteló mucho. Y cuando las cosas están tan empasteladas, lo que terminan es implosionando porque nadie termina de forzar una salida a su favor y termina implosionando. Eso debilita, ¿verdad? La posición contra el régimen a nivel internacional. Porque te voy a poner otro dato. ¿Cuántos países, gobiernos han reconocido al mundo hoy en día en comparación con los de Guaidó? ¿Cuántos se han metido directamente en el conflicto? Argentina fue el primero que salió y creo que es por la euforia loca de Milei. ¿Y qué terminó diciendo su jefe de comunicaciones? No, nosotros no reconocemos a Maduro, pero nosotros no reconocemos a nadie, las instituciones lo harán. Después que salieron, muestren las actas que nosotros lo dijimos aquí. Las actas, al ser un elemento institucional, necesita una instancia institucional que los refrenda. Ah, mira, en el mundo existe una organización internacional electoral. Bueno, entonces tú llevas esas actas allá, pero institucionalmente tiene que existir algo que las refrenda. Si no existe, las actas no son más que papel higiénico en el sentido de la realpolitik. Moralmente, sí, mira, yo gané. Ah, moralmente tú ganaste, pero realmente tú estás en el poder. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a pensar, hasta dónde nos ha llevado la oposición y como tú dices que era tu pregunta,
¿Qué ha hecho la oposición todas las veces que ha tenido la oportunidad para cambiar la relación de fuerza? O sea, no, en el 2017, todas las protestas, pero las más fuertes creo que fueron 2017 y 2019. Todas han sido protestas importantes, pero y la de 2014 con los estudiantes. ¿Qué pasó con los estudiantes? La oposición no tenía nada que ver en el asunto porque era un conflicto entre el régimen y los estudiantes. ¿Qué terminó pasando? La oposición en ese momento dirigida por Aveledo, es decir, el camarada de Edmundo, se sentó en Miraflores a negociar un conflicto que no era de él. ¿Qué pasó en 2017? Llevaron a la calle porque hay un golpe de Estado y hay que ir a la calle y no volvemos hasta que no se resuelva el golpe de Estado. En julio, después de 3 meses duros, julio, que nos dijeron, no, vamos a las casas, que en diciembre hay elecciones y entonces ahí vamos a agarrar 20 gobernaciones y con eso vamos a hacer fuerza. Nos llevaron otra vez para la casa. Y en 2019, ¿qué pasó? Cuando todo el mundo estaba en la mayor efervescencia, porque además teníamos una crisis brutal humanitaria, en la mayor efervescencia que justificaría cualquier acción. ¿Qué pasó? La banalizaron. ¿Qué está pasando en el 2024? La mezcla de todo, la mezcla de todo. Políticos que están en el exilio que ya no tenían nada que ver en Venezuela, en el sentido de que ya no eran representación, entonces ahora se agarran el mundo. Tenemos la banalización de esto de ya casi Venezuela. ¿Mm? Y además de eso, tenemos la banalización de lo que es el régimen diciendo, no, que esto está débil. El régimen no está débil y no tiene ningún apoyo cuando tú ves que cada día está más posicionado, está más fuerte y además está asimilando todos los peligros. Entonces, yo no veo ni a nivel interno ni a nivel externo un cambio de fuerzas o de relación, como tú preguntaste, de fuerza. Yo lo que veo es una consolidación. Por supuesto, estamos en un momento precisamente de asimilación a ese peligro, pero lo que veo es una consolidación de la fuerza que está vigente. Ok, ahora, visto así, también podemos abundar en el hecho de que ni las estrategias ni los estrategas que hasta ahora han jugado la han pegado. Porque tú nombraste varias veces varios momentos de calle con discurso de esa oposición, calle que termina en grandes negociaciones y con grandes perdedores. ¿Ok? Claro. Los estudiantes fueron asimilados y bueno, la verdad es que yo prefiero ni siquiera hablar de casos concretos porque uno ahora es ministro de educación. Los dos, El otro está estudiando su cuarta no, maestría lo, petrolera. lo, lo- O los sea, dos son, los dos veo son ministros. anda perdido una acción, no se sabe en qué lugar del mundo, pero todos, digamos, asimilados al sistema, ¿ok? Para bien o para mal, asimilados al sistema. Un sistema que es complejo y que tiene varios roles. El rol el del centro desde el régimen y el rol que gravita alrededor del régimen que nosotros llamamos o colaboración, que son expertos en negociar. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿qué negocian? Negocian la relación, la vigencia del actual statu quo, de la actual relación de fuerza. ¿Ok? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, más allá de nuestras opiniones, ¿por qué seguimos donde estamos? O sea, hay una conseja muy irresponsable, por cierto, de los linchadores de este lado, que dicen que si perdemos esta, es culpa nuestra. O sea, que criticamos de los que criticamos esa posición. O sea, nosotros terminamos siendo culpables. ¿Ok? O sea, nosotros que veníamos advirtiendo que el curso electoral era una calle ciega, somos culpables de aquellos que decidieron ir por el curso electoral y estrellarse contra la calle ciega. Y la culpa es nuestra. Eso a mí me llama la atención. ¿Ok? Sí. Entonces, saldos. Volvemos entonces a la memoria del olvido. Uno, a principio de siglo, cuando decidimos votar, votamos por quien no era. ¿Ok? Que fue por Hugo Chávez. Luego, los intelectuales de ese momento dijeron y refrendaron el cambio y fuimos a una reforma constitucional con una elección con nuevas reglas
que le dio una mega hegemonía al chavismo con el aplauso de todos, porque hay que haberlo vivido. Y en ese momento, no ser chavista era ser parte de una minoría absolutamente infecta e incomprendida. Todos andan de regreso y por eso es que manejan bien el olvido, para que nadie los identifique. Ok, Tulio Hernández, yo recuerdo porque sobre eso hice una conferencia donde él justificaba el cambio constitucional porque el cambio siempre era bueno, no necesariamente. ¿Ok? Y recuerdo bien claro, cuál era, digamos, el argumento intelectual de ese momento a favor del cambio. Bueno, ese cambio lo tenemos atragantado aquí, pero de lado y lado, como diría mi querida amiga, la bella Rosalía, ¿ok? Este, pero fue un cambio aplaudido, diseñado, auspiciado por esta intelectualidad, por eso es que nosotros Sí, la denunciamos, la intelectualidad de los abajo firmantes, la izquierda exquisita, que se regodeaba y que creía que iba a salir indemne, porque nadie podía saber las dimensiones de esta pesadilla, ¿ok? Ahora, luego cuando ya están montados y construyen hegemonía, en algún momento dicen, ¿sabes qué? Las elecciones solo van a ser liturgias totalitarias para refrendar al régimen. Y la gente sigue insistiendo en las elecciones. Y se perdió una vez, dos veces, tres veces, las parlamentarias, no sé qué. Y por supuesto, el pavlovianamente siempre tiran dos o tres gobernaciones para que uno crea que es posible ganar. No sé qué pasó con la asamblea del 2015. Ahí estaba muriéndose, se había muerto Maduro y ellos estaban en su propia transición de poder. Viene esa asamblea, pero la asamblea, yo les quiero decir, fue dinamitada desde adentro, de la tanto oposición. de afuera. ¿Ok? Errores internos, tanto como, por supuesto, los errores externos. Entonces, bueno, todo parece ser, ¿ok? Que si nosotros queremos cambio social, nosotros no podemos ir recorriendo las iniciativas que nos ponen los que están interesados en la estabilidad de este sistema social que uno llama socialismo del siglo XXI. Ahora, llega el momento de la personalización del drama y de nuevo entonces viene la memoria y el olvido. Cuando a mí Radio Francia Internacional me preguntó mi opinión sobre el afer del mundo, que a mí me parece de verdad una subtrama de la subtrama de la subtrama de la subtrama de la telenovela, yo simplemente apelé a los hechos. Uno, él dijo que al día siguiente de las elecciones, o sea, el 29 de julio, se refugió en la Embajada de los Países Bajos. Entonces, discúlpame, no me vendas mucho el concepto de coraje, ¿ok? No me lo vendas demasiado, ¿ok? Dos, una decisión anterior. Los que tomaron la decisión de colocar como titular a una persona de esas características y con esa edad son responsables de las consecuencias que vinieron después. Yo lo he dicho públicamente con todo respeto, un señor frágil que por supuesto no tiene por qué soportar ni aguanta un ventarrón. Ok, entonces tres, él decide y él lo dice. Yo no tengo por qué contradecir lo que él dice por escrito. Decide irse del país. Ok, porque afuera es más útil, porque por supuesto, y yo estoy de acuerdo con él, preso no vale la pena a nadie, porque él no es Mandela, ni tiene 27 años por delante para demostrar que es Mandela, ¿ok? Entonces, él decide irse del país y se traslada de la Embajada de los Países Bajos a la Embajada Española, con algunos agravantes. Se buscan unos operadores políticos que le faciliten el trámite. Y se acuerda de que él tiene un pariente, ¿ok? Que se llama Eudoro González de Yan, creo que es así, ¿ok? Recuerden que el otro es Edmundo González Urrutia. En todo caso, Edmundo y Eudoro padre eran full amigos, vivían puerta con puerta en alguna época de la vida. Y este Eudoro
pues tiene las suficientes capacidades de articulación para lograr la salida más rápida de cuanto dirigente político podamos recordar. ¿Ok? Se va del país, ¿ok? Y por supuesto, se va del país con esta condición. Yo quiero irme del país, él dice, y la embajada española está dispuesta a concederle el asilo. Y el régimen venezolano dispuesto a darle el salvoconducto. Entonces la gente se pregunta, ¿cuánto costó esto? Bueno, ya sabemos que costó un documento y una carta de garantías. ¿Ok? Porque además él mismo dijo que se aseguró del resguardo de sus bienes y de sus familiares que estaban aquí. ¿Ok? Ahora, es difícil, hay que contratar una oficina de gerencia de crisis y de reconstrucción reputacional para transformar esto en una gesta heroica. Es difícil. Él mismo dijo Claro. que ha dicho María Corina, muy feo le quedó, muy feo, porque mientras tanto, María Corina Machado está en resguardo en Venezuela, digamos, bajo otros parámetros y bajo otros criterios. Entonces, feo le quedó. Algo así como que siquiera le dejó la bandera a María Corina, ¿no? En esa época. Pero este no le dejó ni la bandera, ni un saludo, ni un chao, ni un adiós. Cuando llamó supuestamente, aquí estoy, ¿en dónde? En Madrid. ¿Ok? Entonces, eso por supuesto, vamos a estar, dejó descolocado el movimiento político que gravitaba alrededor de él y lo demás, digamos, no es lo mismo aquí que allá, no es lo mismo. Hubo un cambio incluso en la redacción porque él, quien le hizo el discurso aquí, no es el mismo que le hace los discursos allá, pero nosotros tenemos un conjunto de preguntas reales, eso que tiene que ver con que si eso nos garantiza cambio político, o sea, si esa circunstancia nos garantiza cambio político. O sea, la pregunta que yo te hago, después de haber hecho esta larga referencia, es bueno, uno, si tú crees que de aquí a enero existe, o sea, ¿qué debe ocurrir de aquí a enero para que haya cambio político? ¿Ok? Y lo segundo es si ese cambio político puede ser regido desde el Reino de España, no por España, sino por esa oposición que está en España. Bueno, voy a empezar por lo primero. ¿Qué tiene que ocurrir para que en enero haya cambio político? Bueno, un milagro, el apocalipsis venga y se ejecute tal como está escrito en la Biblia. Yo no veo posibilidad de un cambio político de aquí a enero, así como no vi posibilidad cuando María Corina el 29 decía ganamos y cobramos. De hecho, me cayeron encima por criticarlo, porque estaban lejos de cobrar. Por supuesto, como tú dices, los militantes de este lado, no, claro, estamos en 3 días verás. Y bueno, ya vamos por 2 meses. De hecho, de vez en cuando agarro a uno de los militantes que me dijo, el 28 hablamos, y cada semana le digo, hoy está el día. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio político no es un decreto, ni el cambio político es una intención, ni el cambio político es salir con una camisa blanca, una bandera, decir discursos bonitos, ¿verdad? Y arengar a la sociedad. Eso no es cambio político. ¿Qué es una base del cambio político? Sí. Pero yo te hago una pregunta, Víctor, tú que ese es tu tema, porque además diste clases de comportamiento organizacional y eso es uno de los temas. Un líder, lo primero que distingue a un líder es conocimiento de la realidad y conocimiento de su equipo, de la selección de su equipo. María Corina ha fallado en las dos cosas. A mi modo de ver, ha fallado en las dos cosas. Falló en pretender que el papelito por papelito iba a ser suficiente para doblegar a un régimen que en última instancia utiliza la fuerza propia y la del Estado y en última instancia tiene una pulsión más cercana a la muerte para salir del poder. En última instancia. Que a la hora de la chiquita se puedan esconder, está bien, pero te van a llevar a eso. Entonces, fallaste reconociendo la realidad y fallaste, por supuesto, en eh, tener a tu equipo. Y cuando el mundo dice, yo me fui sin decirle nada, habla mucho más del liderazgo de María Corina que de la falta del mundo. Por supuesto, hay una falta de compromiso con lo que estaba pasando,
pero también habla del poco liderazgo que María Corina tenía dentro de ese grupo. Y era lógico pensarlo, el mundo no era de su grupo, el mundo no rompió con sus afectos, el mundo no rompió con sus amigos por ir a apoyar a María Corina. Lo que pasa es que nuestra fantasía y euforia de verlos montados en una camioneta y diciendo ganamos, nosotros nos olvidamos de eso. Por eso es que al final, Con todo respeto, porque la verdad es que no quisiera. Lucinchi iba con su mujer por las campañas, por los caminos de Venezuela. Está re separado a la doctora Gladys Jorge de Lucinchi, creo que se llamaba así, no recuerdo. claro, claro, Víctor, pero no era parte Trajeron fundamental, de Panamá para que hiciera la campaña. Lo que quiero decir, lo cortés claro, no está bien. pero ahí voy lo que, Cortesa, perdón, una razón cortés que no significa corteza, una razón cortés que no significa leal. O sea, a veces claro, claro, porque la gente pretendía ver un video donde el presidente de la Asamblea Nacional y la vicepresidenta estaban golpeando contra la pared al señor. Ok, firma, firma, desgraciado. No, no hace falta. Ok, o sea, el poder tiene su propia forma de imponerse. claro, claro, y Lo que más un pasa poder es como que este. a veces, digamos, el poder tiene una cara que nadie quiere ver, pero que lamentablemente es la cara que hace, de la cual hace el inventario los comités Exacto. de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero por lo general, por ejemplo, dicen que este señor, el jefe de la policía de Pérez Jiménez, ¿cómo que se llamaba? Este, eh, el jefe de la policía, y ahorita te digo, bueno, era un tipo, pero un dandy, pues, que hablaba francés perfectamente cortés. Claro, claro, claro. De hecho, Claro, se refugió, de hecho, Pedro Estrada, de hecho, Pedro Estrada. Él de hecho, era se refugió en Francia. caballero. Ahora, nadie se le negaba a Pedro Estrada. Entonces, No, claro, el, el, estas batallas pueden darse bajo el halo de la cortesía y las buenas costumbres y sin embargo ser brutales. claro, por eso te digo, o sea, y tú lo dijiste, una relación de cortesía no significa lealtad. Entonces, este señor era del grupo que precisamente toda la vida colaboró con el régimen, toda la vida. Entonces, él rompe con ese grupo. Estratégico de quien creyó que podía ser una simbiosis, y ese error estratégico yo se lo voy a imputar a Carlos Blanco. Es un error estratégico de creer que con esa colaboración se podía hacer una simbiosis productiva y leal. Bueno, tú eres benevolente, benevolente por un lado, sí, ciertamente yo estoy de acuerdo contigo, pero el resultado final es del líder que asume la lucha y escoge y elige a quién va a oír, porque tú puedes tener una serie de estrategas, asesores, y tú decir, eso no es porque yo estoy viendo una realidad distinta, yo estoy viendo una realidad distinta. ¿Se has Y esperado yo, tú que alguien que escribió el libro Apaciguamiento, Miguel Ángel Martínez Meucci, te hubieses esperado? Porque él es uno de los asesores. Bueno, tú sabes, con Miguel Ángel no solamente me une una relación académica, cuando estaba en el doctorado vi clases, un seminario magnífico con él sobre Ana Arendt, y después conservamos la amistad. Yo creo que por ser cónsono con su pensamiento y su forma de ser, Miguel Ángel, a pesar de ser doctor en conflicto, yo no creo que se sienta muy cómodo con el conflicto. Entonces él siempre va a buscar precisamente la unión y lo ha dicho en varios escritos. Ahora, lo que yo le puedo criticar a Miguel Ángel es un escrito que él hizo donde colocaba unas características de líder y de estratega María Corina que no tiene. Y no tiene por lo que acabamos de decir. O sea, ni siquiera supiste escoger los tuyos para ir a esta lucha, que dicho sea de paso, y aquí quiero hacer un paréntesis. Una vaina, cuando un asesor se transforma en adulante, pierde su condición. Claro, o cuando se tra o Cuando un cuando, asesor empieza a jalar bolas, deja de ser asesor. O sea, claro, la cosa que yo critico del grupo de pensamiento que está alrededor de María Corina es que están enamorados de ella. Entonces tú no puedes de verdad asesorar a asesorar nadie así, bajo el signo del amor. El no, amor es libre, pero perturba la sana relación profesional. Si, por ejemplo, el médico
o la doctora que te ve a ti, supongamos, está enamorada de ti, ella de nuevo la memoria y el olvido. No va a querer ver aquello que tú tienes mal. No, bueno, claro. me dio la próstata, pero no, 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 no. Eso es una tontería. Ok, No, yo no, creo que de vaina no se muere, lo quiero mucho, no lo voy a nombrar, de cáncer en la faringe, porque su amigo era su médico, su mejor amigo. Y el médico entró en fase de negación, no, no, tómate una pastillita de miel. Cáncer en la faringe, nunca se la quiso diagnosticar. sí. Bueno, y eso es lo que pasa. Por eso quería hacer un inciso, ¿verdad? La lucha, esa frase que siempre ha dicho ella, la lucha es espiritual del bien contra el mal, primero no es de ella, pero ella la asumió. Ahora, ¿qué significa eso? Si la lucha es espiritual del bien contra el mal, usted no puede agarrar el mal o a aquellos que colaboran con el mal para traerlos para acá para vencer al mal. O sea, usted puede agarrar el mal si la lucha no es existencial y lo que quiere es tener el poder. Entonces usted se puede unir con el mal, ¿verdad? Y derrotamos a eso. Por ejemplo, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. La lucha era existencial de varios países. Entonces yo me uno con el enemigo y derrotamos a otro enemigo. Pero si la lucha fuese existencial contra usted, es capaz que si usted hubiera agarrado al enemigo, el enemigo lo liquida a usted. Porque si usted liquida el mal, yo soy parte de ese mal. Lo que Entonces, pasa es eso es lo que nosotros... que se escriba esto, por ejemplo, van a decir, oye, te asociaste con gente que eran tus adversarios. Aceptaste como negociador a Gerardo Blay, que era de otro grupo. Tus asesores, digamos, no querían llevarte la contraria. Por esto estabas infiltrada, aunque no lo quieras reconocer, Hasta los tuétanos y estás infiltrada. etcétera. Entonces, wow, se puede hacer esta historia desde el punto de vista de los aciertos y los errores. Claro que tiene aciertos, ¿eh? Claro que tiene aciertos. Por ejemplo, su resiliencia forma parte de su característica. Ok, bueno, no puede ser tan mala. Si fuese todo malo, no estaría donde está. Entonces, No, ahora, yo creo, Víctor, perdóname, déjame meterte este. la han envuelto, o sea, se dejó enredar en esta tela de araña, porque, a ver, ¿dónde está? El mundo está en Europa feliz, con Leopoldo, con Ledesma, con Borges, con la presidenta de la Asamblea Nacional, dando declaraciones y atendiendo invitaciones de los expresidentes, del Parlamento, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, es que el tema es el siguiente, porque en todas estas cosas, nosotros tenemos el sino de permitir que otro pague los platos rotos. Tú estás en esa porque tú pensabas que era más útil afuera, que es un eufemismo, te dio miedo, no pasa nada, ¿ok? No soportaste, te quebraron en el coraje y se fue, está bien, la vida es una sola. Ayn Rand dice que la primera ley es la sobrevivencia. Está bien, pero dilo. Digamos que me dio No, miedo. es que no lo vas a decir porque La presión. el juego no era, mira, yo difiero contigo en que si no es tan mala, no hubiese llegado a donde está. Ella llega donde está por descarte. Ella llega donde está, es como el equipo de voleibol que va a Yo jugar. en la fila, pero el número 560. O sea, está bien, como O sea, y eso también, y ojo, fortuna, pero tampoco puedo decir eso imposible. y eso también, y Corte eso, la fila llegó. No, ella tiene ciertas cualidades. claro, pero ahí voy, ahí voy. Cuando tú competiste con lo que se supone que eran tus pares, siempre te ningunearon. Cuando esas competidores se fueron porque se descartaron, porque Leopoldo empezaron a rechazar cuando puso a Guaidó, cuando Borges se fue, cuando era la única que quedaba. Mira, Víctor, sus características de liderazgo la demostró y son pésimas. No tenías capacidades propias. Tuviste que abrazarte a Superlano, tuviste que abrazarte a Ramos Alú, tuviste que abrazarte con cuanto bicho había porque Ahora, no tenías capacidades propias. porque esta pregunta que hiciste tú en las redes, ¿qué nos hace falta a nosotros para aceptar que ella forma parte de que como miembro de pleno derecho de esa plataforma democrática? Bueno, la plataforma democrática un antagonismo ahí. Mira, una utopía. Claro, de la Este, mano, pues, lo que quiero decir, nosotros siempre hemos dicho que ella es la disidencia de la MUD, que nos hace ella, falta
conocer que ella es la MUD, tan MUD como Ok, cualquiera. fíjate, yo te diría esto. Una MUD machista que nunca la aceptó como par. Eso, yo te diría esto. Ella siempre fue parte de este grupo, porque este grupo es parte de ella. O sea, ella no se sentía mal. ¿Con quién salía a hacer campaña, Víctor? Ella no pudo. Si ella de verdad hubiese roto epistemológicamente con ese grupo, ella hubiese empezado a crear sus propios colaboradores y hubiese empezado a darle vida. María Corina era María Corina sola, uno que otro a cuarto nivel que salía por ahí de vez en cuando, pero ella era sola. No es lo mismo que cuando tú vas a Primero Justicia y tú tenías a Julio Borges, tenías a los Guanipas, tenías ¿cómo es que se llama? Miguel Ángel, ay, se me fue el nombre. Bueno, tenías varios dirigentes. ¿Ah? Y la de Martínez Meucci. No, 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 no. No, fue un diputado. Tenías varios nombres. ¿Por qué? Porque eso era un grupo que se consolidó con base en un Capriles. liderazgo. Tengo mi ¿Ah? idea de Capriles, vale, Capriles. Capriles, o sea, era un grupo que se consolidó con varios liderazgos. ¿Por qué? Porque entendía que era un grupo que iba a alcanzar el poder. ¿Cuál es ese grupo en María Corina? No existe. Entonces María Corina lo que recibe es de la red de mujeres de apoyo, eres la gran lideresa, pero está sola, está sola, está sola. Si tienes que nombrar un gabinete hoy, son puros desconocidos. ¿Por qué? Porque tú nada más fuiste su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estabas esperando tu oportunidad en la MU. ¿Por qué fuiste disidente? Porque sabías que si seguías allí ibas a estar de sexto nivel y te iban a ningunear como te ningunearon siempre. Entonces tú hiciste la diferencia como para que la gente supiese. En el momento, en la primera oportunidad que ella tuvo de regresar a ese grupo, regresó. Bueno, contradiciéndose ella misma. Si tú pones a María Corina del 2019-2020 a la María Corina del 2023-24, allá ese debate hubiese sido excelente, ese debate entre ellas, entre esas dos Corinas, porque eran completamente distintas. Una era aguerrida, la otra era prosistente. ¿Qué terminó pasando? Que la MUD es una plataforma que colabora con el régimen por distintas motivaciones, porque están presionados, porque no quieren que los sometan, porque les gusta que los sobornen o porque son infiltrados. Eso tenemos 25 años, Víctor, eso no es nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Tú te borras todo eso, es como lo que estamos hablando antes, la veías en la carroza y tú te olvidas que el mundo fue uno de los que acompañó a Veledo a negociar que no sancionaran al régimen. Eso no existe porque, como tú dices, es la negación, no, esto es puro y casto. No, no es puro y casto, no es puro y casto. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, el principal error del liderazgo es no saber cómo es la realidad y con quién te vas a reunir. Y además de eso, tener unos asesores que te adulan y Dios quiera que te dejen de adular, porque ahí sí vas a tener problemas. Entonces, unos propagandistas, comunicadores sociales que lo que están haciendo es vender humo, pero a diestra y siniestra. No, es que estamos más fuertes, es que estamos más apoyos. ¿Dónde está? Si estuviese más fuerte, no estarías escondida. Si estuviese más fuerte, mira, te voy a decir una cosa. Guaidó era un problema para el régimen y Guaidó estuvo fuera. Eso es un síntoma. Caminaba por las calles. Eso es un síntoma de fortaleza. ¿Por qué? Bueno, no por los Guaidó, sino porque decía, coño, lo reconocen 60 países, si yo a este señor le hago algo, me voy a entrar en un problema que no necesito porque ya está todo controlado, yo sigo mandando. Pero Guaidó caminaba por las calles, no estaba escondido y dime tú si no era un problema que era el presidente interino, o sea, dos presidencias, o sea, hay que analizar las cosas para que tú veas. Completo Maduro, ¿ok? Se lo tragó completo hasta que lo procesó, pues, ¿no? Hasta que él se fue porque se desgastó, Ah, Víctor. por ¿Y por eso. dónde se fue? O sea, lo que quiero que entendamos y dejemos la fantasía, porque por supuesto frente a un panorama de este que es incierto, que es agórico, que tú dices, no, yo quiero tener mi fantasía intacta. Está bien, tenga su fantasía intacta, pero mejor crea una fantasía que usted algún día va a tener una casa enfrente de la playa y va a tener un muelle y va a tener un barco, pero no crea una fantasía de un liderazgo que no existe, un liderazgo que fue parte de ese grupo, un liderazgo que no supo escoger colaboradores, un liderazgo que ni siquiera supo escoger a quienes estaban en su lucha porque eran los mismos que habían jugado primero en contra de ella y a favor del régimen. Y usted me va a decir que esa es la líder estratega, esa es la líder que va a aguantar los embates. ¿Mm? Compárela con Guaidó. Guaidó caminaba por las calles. Entonces, no, estamos más fuertes que nunca, pero escondidos.
y el presidente se fue ¿Qué sin va a decir nada. pasar? ¿Qué va a pasar? Porque esto queda octubre, noviembre, No, diciembre. va. Yo creo, mira, yo a estas alturas, creo incluso que el régimen va a seguir propiciando esto un poco más, porque eso va a terminar debilitando otras democracias. O sea, esa jugada de posición adelantada de los parlamentos español y europeo, ¿verdad? Que además el régimen ya lo sabía, porque ¿por qué el régimen no sacó la Carta del Mundo antes y la sacó después? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué la sacó después? Después que de los parlamentos salieron, sí, apruebe, mira, aprobado el punto presidente. Mira, papá, aquí hay una carta donde dice, ¿quién queda en ridículo? De verdad, desde el punto de vista político serio, cuando hay que tomar una decisión, ¿quién queda en ridículo? El parlamento que salió a decir que apoya, el presidente puede decir, mire, ustedes son tan ridículos que yo no puedo apoyar esto porque mira esta carta firmada, puño y letra, no es una firma digital que se coloca desde Caracas, porque lo que tú dijiste tienes razón. Quien le hizo la carta, la hizo desde Caracas, porque él lee la carta en España y la carta dice Caracas, y con su firma digital. No, esa es firma de puño y letra. Entonces yo creo que si nosotros no nos empeñamos a sacar con todo el dolor del alma las fantasías y a ver las realidades, ¿verdad? A ver las realidades que están allí. No, estamos más fuertes que nunca. Camina por la calle como Guaidó, que no estaba fuerte, que no mandaba, que lo único que tenía eran unos bienes que estaban afuera y los otros países le hacían el favor y mira el desmadre que pasó. Entonces, yo creo que el principal, mira, yo y con esto voy a terminar. Fíjate, tú dijiste cuando empezamos en los primeros partes de la reflexión que nosotros como sociedad entregamos el país, ¿no? Bueno, votaron por Chávez. Chávez ganó con menos votos que Carlos Andrés Pérez y el REP tenía más gente. ¿Mm? Eso es uno. Ah, no, sí, es que el 70% de los que votaron menos que cuando votaron por Carlos Andrés, eso lo tenemos que tener presente. Pero además de eso, Chávez no llega por una sociedad que lo necesita. Chávez llega por una implosión de la clase política que viéndose implosionada trata de enchufarse con él y entonces induce a la sociedad a decir que lo necesita. Y eso es la clase política, los académicos, porque tú bien lo decías, ¿verdad? No era una minoría de la sociedad la que estaba en contra de Chávez. Ahora, si era una minoría desde el punto de vista académico, porque eso es como la izquierda yo no voy a decir el nombre del profesor, pero una vez entrevista a Mingo, un respetado profesor de filosofía de la UCB, y yo le hago una pregunta de cómo es posible que siendo la UCB un espacio de entendimiento y de ilustración, se haya metido a la izquierda como se metió. La respuesta del profesor, que es respetable, o sea, respetable el profesor, o sea, formó muchos filósofos, dice, y Como dice bueno, Sabater, las personas son respetables, las opiniones pueden ser exacto. repugnantes. Entonces él mira la respuesta de este profesor. Bueno, es que esa era la moda del momento. Yo, y Yo no yo voy estoy a, muy yo no voy a decir la expresión que dije, porque es muy grosera. Pero si tú me dices que la academia, que lo más pensante de la academia, los doctores de la academia decían que se metieron ahí por moda, lo demás ya se cuenta, el chiste se cuenta solo. Entonces, cuando llegó Chávez, era la moda estar con Chávez. Nosotros tuvimos un rector de la Universidad Simón Bolívar que propiciaba el chavismo. Cuando se dio cuenta del desastre, lloraba por eso y que Dios lo tenga en su gloria. Entonces lo que te quiero decir es que la sociedad siempre ha sido inmadura y siempre ha sido manejada por una serie de irresponsables, bien sea desde el punto de vista académico, bien sea desde el punto de vista político. Si la sociedad no despierta y no piensa por sí misma y no agarra las opiniones y deja de verlas como, oh, esto lo dijo el gurú. ¿Cuánto tiempo, Víctor, no estuvo Luis Vicente León siendo el gurú del análisis político? ¿Cuánto tiempo? Es que él cambió, siempre fue igual. Lo que pasa es que llega un punto en que la realidad choca tanto que tú dices, coño, ya, esto es inaguantable. Ahora tenemos que esperar a que la cosa se degrade tanto como para tú ver que el tipo estaba desnudo. O sea, tenemos que esperar si todo el mundo salta y hay una persona que no salta, tenemos que esperar a que el agua llegue hasta los tobillos para ver que el tipo estaba desnudo.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad. Tenemos que empezar a tener la valentía de pensar por nosotros mismos y si es el caso de romper, nosotros mismos somos un ejemplo de eso. Nosotros mismos rompimos con un grupo precisamente porque no pensábamos distinto y porque veíamos que las cosas se estaban degradando. O sea, que quedamos aislados, sí, quedamos aislados, pero yo prefiero eso a seguir una farsa que te lleve a otra farsa, que te lleve a otra farsa, para darle sentido a una fantasía que cuando la realidad le toca, por un lado se desangra. En el momento en que todos eran ministros, pues no hay nada más pavoso que ser ministro antes de que haya gobierno. Sí, entonces, Todos, claro, todos nos dejaron de hablar. O sea, todos eran ministros. Entonces, todos, uno tras otro, dejaron de hablarnos. Ok, eran buenos amigos, ¿eh? Este, yo estoy esperando que me vuelvan a yo, dar la yo, palabra, me vuelvan mira, yo no voy a decir el nombre, pero yo te aseguro que nos ve. Estoy esperando todavía, así lo voy a poner así, estoy esperando todavía por la parrilla que me ofreciste, que ya tiene 6 meses más o menos. ¿Eh? Pero ese Este, sí es pana, ese sí es pana, ese sí es pana. bueno, pero estoy esperando todavía. Ahí te lo digo. Mi papá decía, lo Él dice primero que tiene, siempre, ¿tú sabes lo que me friega más? En tener que reconocer que Miguel Fontana es el único que tuvo la razón. Eso es lo que él, cónchale, Víctor, no me eso es digas eso porque ahora me van a caer y tú te lo dijiste encima. bueno, mándale saludos, saludos especiales a dos de los te lo dijiste más famosos, este, Julio y Leo, les mandamos saludos de aquí. No les tenemos, Gracias por ese reconocimiento, porque viniendo de ti, que nosotros, lo bonito de nuestra amistad es que nosotros podemos pensar distinto, diametralmente distinto en cosas álgidas. no dejo constancia de que pienso diametralmente distinto a Miguel Fontana. No, a veces. Y que venga ese reconocimiento tuyo, pues me alegra. Pero sí, lamentablemente las cosas pasaron así. Y nosotros siempre lo planteamos de buena fe, porque nosotros queremos, como cualquiera de los que nos oye, la libertad del país. Y sabemos que para lograr la libertad, esto tiene que transformarse en un conflicto, en un desafío existencial. Pero uno no puede errar la ruta. El problema es cuando las rutas que se toman son equivocadas. Y yo, bueno, digamos que un último consejo de autoayuda. No se equivoque de ruta y no se equivoque de compañero, porque si usted no decide la ruta apropiada, se pierde. Y si usted no cuenta con compañeros apropiados, No la encuentra, se no la hunde, encuentra. se hunde. Y ese parte, y es efectivamente, es parte del desafío de los liderazgos, ¿no? Yo estuve en una época dando, hace muchos años, en los 90, ¿no? Hace poco recordaba. Entonces yo tenía en esa época, cuando daba liderazgo, el concepto beberiano, decía, mire, a mí nadie me puede decir que es buen líder si ha sido incapaz de escoger un buen marido. O sea, olvídese de eso. Si usted ni siquiera tiene novio, a mí no me venga a hablar de liderazgo. ¿Ok? Porque por ahí se comienza. Entonces, bueno, si usted porque hay que decir, yo tengo mucho respeto y yo sé que Miguel también, por ciertos cuadros medios de esta lucha política que son impecables, impecables. Sí, No los vamos a nombrar por razones obvias. Impecables. Son gente valiosa, honesta, intelectualmente impecable, comprometida, luchadora, corajuda. Y hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes. Muchas de ellas son mujeres y muchos, pues por supuesto, son hombres. Así como nosotros tenemos una inmensa necesidad de preocuparnos y lo llevamos en la mente por todos los presos políticos, porque el conflicto termina cuando tú caes, ¿sabes? Caes preso y mientras estés preso, lo que requiere de toda la sociedad es respaldo, apoyo y recordación, ¿no? Este, y los hay que han sido tomados presos, hay de todo, pero hay unos que son impecables también y muy inocentes. Pero dicho esto, yo creo que un líder tiene que decidir bien
de quién se deja aconsejar. Ahorita que estoy, digamos, reflexionando mucho sobre coaching para campañas políticas, en razón de un trabajo que me encomendaron, a mí se me ocurrió meterme con los consejeros de Isabel I la Católica, Isabel la Católica. Bueno, porque es que una niña de 14 años que saca a los musulmanes de Europa, unifica buena parte de la península ibérica, se casa con quien cree y le conviene, etcétera. Oye, además siendo hermana, o sea, logra ser reina cuando ni siquiera estaba en la línea de sucesión, debe haber tenido no solo un gran coraje y una gran inteligencia, sino unos consejeros espectaculares. Y hay tres. El primer arzobispo de Granada, que fue su confesor, el fraile Talavera, el primer arzobispo de Toledo de su época, obviamente, Monseñor y el cardenal Cisneros, y el segundo arzobispo de Toledo, el cardenal Mendoza. Puede ser que haya habido más, pero estos tres fueron singulares. Con estos tres se unificó España, se descubrió América, okay, se sacó a los moros, lamentablemente se tomó la decisión de hacer del reino un reino católico y emprenderla, lamentablemente, contra los judíos, pero fue el último reino de Europa el que lo hizo, para que sepan. Este, y bueno, y por supuesto, unos 70, 80 años de prestigio tuvieron los Trastámara con ella. Entonces, wow, sabía elegir, tenía convicción, sabía elegir a sus consejeros y les hacía caso. Por Y bueno, supuesto. y la verdad que ella tuvo la inmensa suerte, sin duda, de escoger, porque yo creo que ella fue la que le escogió al marido que tuvo, que era medio jodido, ¿saben? Pero cumplía su palabra, daba la cara por ella, encabezó la lucha por ella en la guerra civil española por la sucesión, y por supuesto después fueron mutuamente leales y buenos compañeros. Bueno, cuando se murió ella, el tipo empezó a enloquecer, empezó a buscar por aquí y por allá, pero eso es otra cosa. Este, Son muchas las lecciones. Les invito a que recorran la vida de Isabel la Católica. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias, Miguel. Tenemos que irnos corriendo para ver si logramos salir. Aquí marca 10 para la hora de la salida. Y bueno, gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal Mingo TV por YouTube. Darle like al programa si quieren, criticarlo o difundirlo. Decirles que les gustó y bueno, seguir adelante con nosotros que tenemos mucho que conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos.